Miguel era un trailero experimentado y valiente que conocía bien la carretera interestatal 35. Había escuchado innumerables historias sobre fenómenos paranormales y sucesos inexplicables que tenían lugar en esa ruta, pero nunca había creído en ellas. Para él, eran solo cuentos de terror para asustar a los viajeros desprevenidos. Sin embargo, esa noche, su perspectiva cambiaría drásticamente. Era una noche de otoño, con la luna oculta tras densas nubes y una fina lluvia que caía sin cesar. Miguel comenzó su viaje, cargando un envío valioso que debía ser entregado en una ciudad fronteriza. A medida que avanzaba por la 35, un escalofrío le recorría la espalda, como si algo estuviera acechándolo desde las sombras. La lluvia dificultaba la visibilidad y el sonido de las gotas golpeando el techo del camión creaba una atmósfera sombría y opresiva. Los faros de su vehículo iluminaban la carretera, revelando solo una fracción de lo que se ocultaba en la oscuridad. Aunque Miguel intentaba mantener la calma, su corazón latía con fuerza y una sensación de inquietud lo invadía. De repente, el motor del camión comenzó a fallar, algo inusual considerando que Miguel siempre se aseguraba de mantener su vehículo en perfectas condiciones. El ruido irregular del motor se mezclaba con los sonidos de la tormenta, creando una sinfonía discordante que llenaba el aire. Preocupado, Miguel decidió estacionarse a un costado de la carretera para inspeccionar el problema. Una vez detenido, Miguel salió de la cabina y sintió como la temperatura descendía drásticamente. Una niebla espesa envolvía el lugar, reduciendo aún más su visibilidad. Los árboles cercanos crujían bajo la brisa gélida, aumentando la sensación de aislamiento y desasosiego. Con una linterna en mano, Miguel caminó hacia la parte trasera del camión para examinar el motor. Mientras avanzaba por la niebla, pudo percibir un susurro apenas audible que parecía provenir de todas partes a la vez. El sonido era inquietante, como una orquesta de voces susurrantes y siseantes que susurraban palabras incomprensibles. Un escalofrío recorrió su espina dorsal y el sudor frío se apoderó de su cuerpo. Intentando ignorar los escalofriantes sonidos, Miguel abrió el capó del motor. Pero justo cuando estaba a punto de inspeccionar el motor, un repentino apagón sumió el lugar en una oscuridad total. La negrura era abrumadora y la linterna de Miguel había dejado de funcionar. Se encontraba solo en medio de la carretera, rodeado de niebla densa y silencio sepulcral. La sensación de ser observado se intensificó y Miguel comenzó a escuchar pasos sigilosos acercándose desde todas las direcciones. El miedo le apretaba el pecho mientras intentaba recordar las historias que había oído sobre la 35. Relatos de fantasmas, presencias demoníacas y sucesos inexplicables invadieron su mente. ¿Eran solo cuentos de terror o algo más oscuro acechaba en la carretera? Entonces, en la distancia, Miguel vislumbró una figura sombría moviéndose entre la niebla. Era una aparición etérea, carente de forma y rostro definidos. La figura flotaba hacia él, emitiendo una radiación oscura y amenazante. El aire estaba cargado de energía sobrenatural, haciéndole difícil respirar. El pánico se apoderó de Miguel y comenzó a correr hacia la cabina de su camión. Pero con cada paso que daba, la figura se acercaba más. Podía sentir su presencia maligna a su espalda, susurros ininteligibles envolviéndolo en una neblina de miedo. Finalmente, cuando la figura estuvo a solo unos metros de distancia, extendió su mano espectral hacia Miguel. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Un dolor intenso recorrió el cuerpo de Miguel y una oscuridad profunda lo envolvió por completo. Cuando Miguel recobró el conocimiento, estaba de vuelta en la cabina de su camión. La lluvia había cesado, y la carretera estaba silenciosa y tranquila. Su corazón aún latía acelerado y un sudor frío cubría su frente. Miró su hombro y encontró una extraña marca en forma de mano quemada, prueba tangible de su encuentro con lo sobrenatural. Aterrorizado y convencido de que había experimentado algo paranormal, Miguel decidió compartir su historia con otros conductores de la 35. Descubrió que no estaba solo en su encuentro con entidades malignas en esa carretera.
Muchos otros habían vivido experiencias similares y compartían sus propios relatos de terror. La 35 se convirtió en una carretera mítica, donde los fenómenos paranormales y las fuerzas siniestras parecían acechar en la oscuridad. Aunque la mayoría de las personas evitaban hablar del tema, los relatos persistían, y los viajeros prudentes continuaban teniendo precaución al transitar por esa ruta en particular. Hasta el día de hoy, la 35 sigue siendo conocida como una carretera infame, un lugar donde lo inexplicable se cruza con lo tangible. Las historias de encuentros paranormales persisten y las advertencias sobre sucesos extraños siguen resonando en los oídos de aquellos que se aventuran en la oscuridad de la 35. Había una vez un intrépido trailero llamado Lalo, quien se ganaba la vida conduciendo por las carreteras más peligrosas del país. Una noche oscura y lluviosa, Lalo se encontraba atravesando la famosa carretera de la Rumorosa, conocida por sus curvas pronunciadas y su ambiente misterioso. Aunque había escuchado numerosas historias sobre fenómenos paranormales en ese lugar, nunca había experimentado nada fuera de lo común. Pero esa noche todo iba a cambiar. Lalo se encontraba conduciendo en medio de la densa niebla que cubría la carretera, con solo las luces de su camión para guiarlo. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, dificultando su visibilidad. Mientras se adentraba más en la oscuridad de la noche, algo extraño comenzó a suceder. Sus luces parecían desvanecerse de manera intermitente, como si alguien estuviera jugando con el interruptor de encendido y apagado. Lalo intentó ignorarlo, pensando que podría ser un problema eléctrico en su camión. Sin embargo, pronto comenzó a escuchar susurros susurrantes en el aire. Eran voces débiles y apagadas, pero lo suficientemente audibles como para ponerle los pelos de punta. Trató de apartar esos pensamientos de su mente, atribuyéndolos a su imaginación exagerada debido a la tensión de la carretera. Pero entonces, vio algo que lo dejó sin aliento. A través de la niebla espesa, distinguió una figura sombría de pie al borde de la carretera. Parecía una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y desgreñado que se movía con el viento. Su rostro estaba oscurecido por la oscuridad, pero sus ojos brillaban con una intensidad escalofriante. Lalo frenó bruscamente su camión, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía allí en medio de la noche, en medio de la nada? Pero antes de que pudiera hacer algo, la figura desapareció en la niebla, como si se desvaneciera en el aire. Tembloroso, Lalo decidió que era mejor continuar su camino. No quería quedarse en ese lugar, rodeado de misterios sin resolver. Sin embargo, a medida que avanzaba, la presencia de la mujer parecía seguirlo, siempre al borde de su visión, siempre fuera de su alcance. Cada vez que se volteaba para mirar, desaparecía. La tensión en el aire se volvió casi insoportable. Lalo podía sentir que algo no estaba bien. La sensación de estar siendo observado lo perseguía a cada paso que daba. El silencio sepulcral solo se rompía por el estruendo de la lluvia golpeando el techo de su camión y los latidos acelerados de su propio corazón. Finalmente, después de una eternidad, Lalo llegó a un área de descanso a lo largo de la carretera. Se apresuró a detener su camión y se bajó temblando. Buscó con la mirada a su alrededor, esperando ver a la mujer una vez más, pero esta vez no había nadie a la vista. La niebla comenzó a disiparse y la lluvia se calmó gradualmente. Lalo se sentó en la oscuridad, tratando de recuperar el aliento y procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido solo su imaginación jugándole una mala pasada? ¿O había algo más en juego en esa carretera infame? Nunca encontró respuestas claras a sus preguntas. Lalo continuó con su trabajo de trailero, pero la experiencia de esa noche permaneció con él para siempre. Ya no era el mismo hombre valiente que una vez fue. La carretera de la Rumorosa dejó una marca indeleble en su mente, recordándole que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar fácilmente.
Desde entonces, Lalo siempre evita cruzar la carretera de la Rumorosa durante la noche y cuando conduce por otras carreteras solitarias, no puede evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver la figura de la mujer vestida de blanco observándolo desde lejos, recordándole que el mundo de lo paranormal está más cerca de lo que cree. Hace unos años, en una noche fría y brumosa, el experimentado trailero José Carlos se encontraba cruzando la carretera Federal 15, también conocida como la carretera Panamericana, que conecta México con los Estados Unidos. Era una ruta que había recorrido innumerables veces a lo largo de su carrera como transportista de mercancías, pero esa noche sería diferente. El reloj marcaba las 2 a.m. y la carretera se encontraba prácticamente desierta. La única compañía que tenía José Carlos era la música de su radio, que sonaba suavemente en la cabina del camión. Las luces del vehículo iluminaban débilmente la carretera, y la densa niebla dificultaba la visibilidad. A medida que avanzaba por la oscura carretera, José Carlos empezó a sentir una extraña sensación de inquietud. No podía explicar por qué, pero sentía que algo no estaba bien. Trató de ignorar esa sensación y atribuirla al cansancio acumulado por tantas horas al volante. Sin embargo, la inquietud se volvió más intensa cuando, de repente, el radio del camión comenzó a emitir un ruido estático, interrumpiendo la música. José Carlos trató de cambiar de estación, pero todas las frecuencias estaban ocupadas por el mismo ruido ensordecedor. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde algún otro lugar, pero no lograba hacerse entender. Al mismo tiempo, las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor parecía tener problemas. Preocupado, José Carlos detuvo el camión en el arcén y salió para revisar qué estaba pasando. Al abrir la puerta del conductor, sintió una ráfaga de frío inexplicable, a pesar de que la noche ya era lo suficientemente gélida. Mientras revisaba el motor, José Carlos escuchó un murmullo siniestro que provenía de la espesura de la niebla. La voz era apenas un susurro, pero parecía que se acercaba cada vez más. Inquieto, decidió subirse nuevamente al camión y continuar con su viaje, esperando que todo fuera simplemente producto de su imaginación. Pero apenas retomó la marcha, una figura oscura apareció de repente frente al camión, haciendo que José Carlos frenara bruscamente para evitar el impacto. Sin embargo, cuando se asomó por la ventanilla para ver qué había sido aquello, no encontró absolutamente nada. La figura se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí. El miedo se apoderó del trailero, pero sabía que debía seguir adelante. No podía quedarse varado en medio de la carretera en medio de la nada. Pero mientras conducía nuevamente, una luz brillante y cegadora apareció en el espejo retrovisor, siguiéndole de cerca. José Carlos aceleró, pensando que tal vez se trataba de algún otro vehículo, pero la luz persistía y parecía acercarse cada vez más. Era como si alguien o algo estuviera persiguiéndolo. En un intento desesperado por escapar de esa aterradora presencia, José Carlos decidió tomar un atajo a través de un camino secundario. La carretera se volvió aún más estrecha y sinuosa, y la niebla parecía espesarse a su alrededor. Pero, para su horror, la luz continuaba persiguiéndolo, siempre a pocos metros de distancia. Finalmente, el camión de José Carlos llegó a un puente abandonado, donde decidió detenerse. Bajó del vehículo y miró hacia atrás, esperando ver que lo había estado persiguiendo durante toda la noche. Pero no había nada allí. Solo la oscuridad y el silencio lo rodeaban. De repente, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó una voz susurrante que decía su nombre. Giró rápidamente la cabeza y vio una figura borrosa en la distancia. Era una mujer con un vestido blanco, de aspecto desaliñado y desgastado. La mujer se acercó lentamente, mientras José Carlos retrocedía asustado. Ella parecía flotar en el aire, y su mirada era penetrante y llena de melancolía. La voz de la mujer resonó en su cabeza, susurrándole palabras incomprensibles y llenas de tristeza.
Sin poder resistir la presión y el temor, José Carlos corrió hacia su camión, arrancó el motor y salió disparado del lugar. Condujo a toda velocidad, sin mirar atrás, hasta que finalmente alcanzó un tramo de carretera iluminado por farolas y rodeado de otros vehículos. La luz de la mañana comenzaba a despuntar en el horizonte cuando José Carlos llegó a su destino. Se estacionó frente a una gasolinera, bajó tembloroso del camión y se sentó en un banco, intentando procesar lo que acababa de vivir. Desde aquel incidente, José Carlos se convirtió en una persona reservada y evitaba hablar sobre lo que había presenciado en la carretera Federal 15. Aunque intentó buscar explicaciones racionales para lo ocurrido, siempre quedó la duda en su mente. ¿Había sido solo su imaginación o había experimentado algo sobrenatural aquella noche? Desde entonces, los rumores de apariciones fantasmales en la carretera Federal 15 se han multiplicado, y muchos otros traileros aseguran haber tenido encuentros similares con la mujer del vestido blanco. Algunos incluso afirman haber escuchado su voz susurrante y melancólica en sus oídos. La carretera Federal 15 se ha ganado una reputación misteriosa y tenebrosa, y muchos prefieren evitarla durante la noche. La historia de José Carlos se ha convertido en una leyenda entre los conductores de camiones que se aventuran a cruzarla, recordándoles que siempre hay algo más en la oscuridad de la carretera, algo que no puede ser explicado fácilmente.